Son las 10:02 de la mañana, estamos en directo en Buenos Días Wall Street, aquí en Comercio TV, el único canal que le habla de economía en su idioma, en español. Hoy tenemos una entrevista muy interesante. Se conecta con nosotros desde Guangzhou, desde una ciudad cerquita lo tengo por aquí, Cantón, en China, Adrián Díaz Marro, un español que vive y trabaja en China desde hace nada menos que 16 años. Ha escrito y publicado el libro 21 claves para entender China en el siglo XX. Y en redes sociales tiene un lema, un claim que me llamó muchísimo y poderosamente la atención, que dice: sí, vivir de espaldas a China es vivir desinformado. Por eso, como aquí queremos que ustedes estén informados de todo lo que está pasando y sobre todo en esta guerra comercial, Adrián, es un placer que te pases por aquí. ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, Adrián. Te saluda Alejandro de aquí de Buenos Días Wall Street. Es un gusto y placer tenerte esta mañana para hacerte una entrevista y especialmente porque tú estás viviendo en China en estos momentos que Estados Unidos y China tienen una guerra comercial. Queremos que nos digas, que nos compartas cómo se vive desde China esta situación de los aranceles. Así es que tenemos algunas preguntas para ti. Adelante, Anita. Bueno, pues Adrián, lo primero que te quiero preguntar, yo creo que todos coincidimos en que en una guerra comercial nadie gana, ¿no? Pero en este pulso que mantienen Estados Unidos y China, ¿quién tiene mejores cartas o la carta ganadora, si me permites la metáfora, o quién puede aguantar más si es que esto va de quién se rinde primero? Pues justamente como dices, en una guerra comercial nadie gana y la clave está en ver quién puede aguantar más, en ese boicot que se hacen los unos a los otros. Yo suelo decir que un boicot es un tiro en el pie, es un daño propio seguro buscando un daño ajeno incierto. Pero el daño propio seguro ya te lo causas y esto lo ha hecho tanto Trump con Estados Unidos como China al elevar igualmente los aranceles. Ahora, como bien decías, la clave es ver quién aguanta más. Yo suelo explicar que en China lo que China le compra a Estados Unidos son básicamente materias primas y productos de lujo. Materias primas que son sustituibles en otros lugares del mundo y productos de lujo que atentan contra sus clases altas. Sin embargo, lo que Estados Unidos le compra a China son productos para sus clases medias y bajas. Entonces, desagregando el tema de las materias primas, ¿quién pensamos que puede aguantar más o quién pensamos que sale más damnificado y eso lo puede soportar mejor un gobierno cuando sufren las clases altas chinas versus las clases medias y bajas estadounidenses? Pensamos que puede sufrir un chino que no puede comprar una Harley Davidson mañana o, en todo caso, en vez de pagar $30,000 tendrá que pagar $60,000. O esa madre de familia que tiene 2 empleos en Estados Unidos y que quizá no podrá cambiarle no sé, la mochila del colegio a su hijo porque de repente cuesta el doble. Cuando hablo de la mochila del colegio puedo hablar de la freidora, de la ropa que llevan puestas, del nuevo celular cuando se le rompa y tenga que sustituirlo. Es absolutamente todo lo que sufren las clases medias y bajas con estos aranceles. Qué bien, Adrián. Incluso lo que estamos viendo, como lo estás mencionando, China tiene el producto, tiene las compañías, ¿verdad? Las compañías manufactureras y Estados Unidos propiamente tiene lo que es el consumidor y el dinero, lo podemos poner en ese perspectiva. Ahora, ¿crees que entonces están condenados a entenderse en algún momento o vivir esta situación por un largo periodo? Realmente son los dos mayores socios comerciales del planeta y habitualmente nos encontramos personas que se ponen la camiseta de un equipo como si esto fuera un partido de fútbol y quisieras que tu equipo gane y el otro pierda, pero en realidad a Estados Unidos le interesa o le debiera interesar que a China le vaya bien y a China le debería interesar que a Estados Unidos le vaya bien, porque ambos son los mayores socios comerciales del otro. Entonces, es demasiado interesante para el mundo que estas dos potencias se lleven bien, que se quiten esos aranceles que son absurdos y que el comercio fluctúe de la mayor manera posible. Decías, China tiene el producto y Estados Unidos tiene el público. Bueno, el segundo mayor público lo tiene China y el segundo mayor producto en cantidad lo tiene Estados Unidos. Es decir, esto es de ida y vuelta. Las empresas estadounidenses están sufriendo mucho y van a sufrir mucho, las que venden productos de lujo y se nutren principalmente, su principal mercado es Estados Unidos. Y de la misma forma, por ejemplo, Nvidia, cuando de propia iniciativa el gobierno estadounidense le prohíbe vender chips a China
y por tanto, bueno, las caídas en bolsa las estamos viendo, ¿no? Todo tipo de alteraciones políticas con criterios políticos en lugar de con criterios económicos altera brutalmente el bienestar de las empresas y por tanto de las personas. Ujú. Adrián, una pregunta. Yo creo que a veces, ¿no? Hacemos la broma o hacíamos la broma siempre de todo es made in China, ¿no? Y es verdad, o sea, es que realmente es así. Yo, de hecho, ayer en casa también hice un ejercicio y es que todo era made in China, te lo prometo, o sea, miraba donde miraba, pues ropa, un mueble que tenía en el patio, una mesa, todo era made in China, es increíble, ¿no? Pero bueno, aparte de todo el revuelo que se ha generado con Apple, ¿no? Sobre todo con el tema de los iPhones y tal, para la gente que nos está viendo en casa y para que se haga una idea, porque yo hice el ejercicio en la mía, ¿qué y cuánto exporta China a Estados Unidos? Porque a mí me parece que es casi que todo, ¿no? Sí, los productos de consumo realmente es increíble. Yo tengo una frase en el libro que digo, todo lo que llevas puesto es chino, tu móvil es chino, tu celular es chino y tu próximo coche será chino. Es un poquito, esta frase engloba el pasado, ¿no? Lo que pensábamos que comprábamos antes de China, que era la ropa, básicamente los zapatos, los juguetes, cosas de baja calidad. El presente, que ya son bienes tecnológicos que nos sorprenden, como iPhones, que se fabrican en China, aunque Trump parezca no saberlo, y el futuro, ¿no? Que ya está aquí, que es el coche eléctrico y vendrán después pues, el dron, el coche volador y otros productos que seguiremos comprando en China, es decir, el pasado, el presente y el futuro. Es cierto que hay una gran cantidad de productos masiva que se produce en China y no se puede producir en ningún otro lugar por temas de eficiencia. China le exporta a Estados Unidos más de 400.000 millones de dólares. Y esto es difícilmente sustituible. Y Estados Unidos, como decía, es el segundo mayor exportador del mundo y China uno de sus principales clientes. Por tanto, esa interrelación tiene que llevarse de la mejor manera posible, sin intentar ofender al otro. Hemos visto ofensas directas del vicepresidente llamando campesinos a los chinos. Se deben pensar muchos estadounidenses, y yo lo siento, pero con todo el respeto, se deben pensar que los chinos todavía viven encima de los árboles. Y China tiene unas de las ciudades más modernas del planeta, muy por encima del nivel de modernidad que pueda uno imaginar en Estados Unidos. Entonces, ese tipo de ofensas continuas que reciben los chinos no ayudan a la solución de este problema arancelario. Y déjame que te haga una pregunta, bueno, un inciso, ¿no? A lo que comentabas, porque muchas veces cuando hablamos de los productos made in China, hemos tendido a hacerlo, yo la primera, de una manera no despectiva, pero como que parece barato, como que parece no mal hecho, ¿no? Pero productos de baja calidad y nada que ver, ¿no? O sea, seamos realistas. Claro, Hay que quitar seguimos con esa esa idea de hace etiqueta, ¿no? 40 ¿Me años. permites? Claro, claro, seguimos con esa idea de hace 40 años de China solo fabrica productos basura. Y yo siempre lo explico, ¿no? China fabrica lo que le pedimos que fabrique. Si le pedimos que fabrique una escoba que se va a romper al segundo uso, porque no queremos pagar más de $0,50 por esa escoba, pues fabricarán esa escoba que se rompe al segundo uso. Y si queremos que fabriquen un iPhone, que es seguramente el emblema tecnológico de nuestra era, pues también lo fabrica China y solo es capaz de fabricarlo China. Es decir, no es que estén a un nivel tecnológico de primer nivel, vamos a decir. No, es que nadie más está a ese nivel de tecnología. Cuando una vez en su primera legislatura Trump dijo vamos a volver a traer la producción de iPhones a Estados Unidos, como si hubiera estado en algún momento, un ingeniero le dijo, caballero, es que no hay tecnología en Estados Unidos para poder producir un iPhone. Tardaríamos 10 años en producir una máquina absolutamente ineficiente por los costes que tendría, ¿no? Lo vemos también cuando han presionado a la empresa taiwanesa, la primera empresa de chips, TSMC, para que se fuera para que creara una fábrica en Estados Unidos. Lo primero que han dicho es, bien, lo vamos a hacer si nos presionan para ello, pero que sepan que los chips aquí van a costar el doble, porque ustedes son tremendamente ineficientes. Vamos a traer el máximo de plantilla que podamos de Taiwán para mitigar esa ineficiencia, pero no podemos pelear contra ineficiencias logísticas, gubernamentales, burocráticas, etcétera. Wow, entonces, por eso es de que Trump dice que China es un abusador. ¿Crees que realmente tiene razón el presidente de Estados Unidos en decir eso? ¿O crees que ambas potencias se están extralimitando la una a la otra?
Vivimos en una época donde todo el mundo puede decir cualquier cosa y todo vale y todo es noticia y Trump es un especialista en soltar frases sin ton ni son. No sé en qué punto China es un abusador. No he visto a China bombardeando países, no he visto tropas chinas no sé, de paracaidistas chinos aterrizando en Noruega o en Uganda o en Colombia, ¿no? Ni lo he visto ni me lo imagino, ¿no? Entonces, no sé desde qué punto se habla de que China puede ser un abusador. Pensemos también, y esto es un debate que ni siquiera abren los chinos, yo muchas veces digo, los chinos no son buenos discutiendo, no tienen un buen marketing, a pesar de toda la propaganda que decimos que tienen, no se saben defender de según qué acusaciones. Ha habido acusaciones xenófobas, racistas, de todo tipo, que merecerían un ataque mucho más profundo de los chinos, pero en cambio siguen contestando con esa parsimonia, con esa calma. Pero hay un argumento defensivo que nadie utiliza, que es los chinos, con ese déficit comercial del que se queja Trump tanto, han estado acumulando dólares y deuda americana. Es decir, han estado ayudando a Estados Unidos en los últimos 20, 30 años como nadie más lo ha hecho en el mundo. Ahora, en los últimos años, en los últimos 2 años, se han deshecho de un poquito de bonos del Estado estadounidense, pero siguen siendo, si juntamos China, Hong Kong y Macao, el país que más bonos de deuda tiene, empatado con Japón. Es el país que más dólares tiene, que más reservas en dólares tiene, y todo eso lo ha hecho con ese déficit. Entonces, cuando Trump dice que utilizan ese déficit para, no sé, para vivir mejor, realmente el gobierno chino ha hecho todo lo contrario. Lo que ha hecho con ese déficit, con esa entrada de dólares que le provoca las compras estadounidenses, es comprar deuda estadounidense para ayudar a la economía estadounidense. Si descontáramos la deuda que posee China y los dólares que posee China anualmente, podrían cubrir ese déficit durante 20 años. Es decir, Estados Unidos debería estar en déficit 20 años más para poder devolverle a China todo lo que ha hecho China por Estados Unidos. Ojalá Estados Unidos, además de contar ese déficit que tiene negativo con China, empezar a acumular, por ejemplo, yuanes, empezar a comprar deuda china. Eso le encantaría a China y le iría muy bien a China, pero no lo hacen. Entonces, cuando hablamos de igualar, muchas veces caemos en la trampa de igualar lo que nos interesa, en lo que tenemos déficit nosotros y no en lo que tenemos un superávit majestuoso, como es, ya digo, tanto bonos de deuda como reservas en dólares. Uh-huh. Te quiero preguntar también, Adrián, porque en esta guerra comercial entre estos dos países, entre estas dos potencias, hay dos personalidades que son muy fuertes. Por un lado Donald Trump y por el otro lado Xi Jinping. Yo creo que a Donald Trump lo conocemos de sobra, sabemos su carácter, su forma de actuar, sus declaraciones, este juego de amenazas, aunque luego recula, ¿no?, de alguna manera, pero quizá no conozcamos, ¿no?, tanto a Xi Jinping. ¿Qué nos puedes contar acerca de él? ¿Lo ves más como una lucha de egos que una defensa del comercio estatal? ¿Y qué papel tiene Xi Jinping en este momento? Se suele hablar de este juego de egos porque automáticamente se coloca a Xi Jinping a la misma altura de Donald Trump. Yo no creo que sea así. China lo que ha hecho es defenderse. Lo extraño quizá es lo que hace la Unión Europea, lo extraño es quizá lo que hacen otras potencias, pero cualquiera que se enfrente a Donald Trump se le va a acusar de tener un ego similar a Donald Trump. No, es que China ha llegado a un momento en su historia donde se ha cansado de que el mundo se base en uno habla y los demás obedecen. A Europa le va muy bien, o parece irle muy bien, ese juego de subyugación, pero hay otros países, no sé, Rusia tendrá su propia opinión, no lo sé. En el caso de China, están hartos de esta situación, ¿no? Y como te decía, no están lo suficientemente hartos, todavía reciben insultos y tienden la mano para negociar, ¿no? Yo no veo a los chinos insultando gravemente a los estadounidenses no sé, con simbología racista, no los veo así. Entonces, vería una pelea de egos si viera a Xi Jinping al mismo nivel o a los líderes o a los dirigentes chinos al mismo nivel que veo a los dirigentes estadounidenses. Para nada. Veo a un país que estaba conforme con la situación actual. Cuando Estados Unidos ha elevado las tarifas, China ha hecho lo mismo al mismo nivel, las podía haber elevado mucho más sancionando esta guerra tarifaria, no lo hace, siempre es reactiva, nunca es proactiva, al menos hasta ahora, ¿no? Si en el futuro lo es, pues seremos los primeros en acusarlos, pero para nada me parece que tengan una actitud beligerante ni ostentosamente violenta, ¿no? Para nada. Uh-huh. La verdad que sí es algo que estamos viendo en estos momentos. Incluso estaba viendo que pues China tiene otra arma poderosa que es aparte del dominio
en lo que es la cadena de tierras raras. ¿Cómo crees que esto va a hacer en el futuro? ¿Cómo se va a manejar esta jugada? Pues este tema parece bastante importante. Se suele hablar de que China controla el 70% de la producción de tierras raras mundial, pero hasta el 90% de su procesado. Es decir, incluso de ese otro 30% que no controla su producción, 2/3 partes también lo procesa China. Entonces, hasta un 90% en total, ¿no? De hecho, de algunas tierras raras pesadas, procesa el 99%, y esas son justamente las más necesarias en temas de investigación avanzada como es tema militar. Un 99% de procesamiento, hablamos de un monopolio de facto. Entonces, yo a veces digo, China no es buena ni mala, China es inevitable. Intentar buscar la inevitabilidad de China es cometer un error grotesco, porque como decíamos, todo lo compramos de China, todo se lo podemos vender a China y por tanto nos interesa llevarnos bien tanto para comprarles productos como para venderles. Tienen, como digo, un monopolio de facto en el tema de tierras raras y tienen necesidades abundantes en otros temas que nosotros podemos suplirles, ¿no? Nosotros, quiero decir, cada uno desde el país que nos estén escuchando. Me parece estúpido provocar una guerra que nadie quiere, que a nadie le interesa, que todo el mundo pierde y que desde luego Estados Unidos ya ha reculado quitándole los aranceles a todos los países excepto a China. A China le ha quitado los aranceles de la mayor partida, ha necesitado una llamada Trump del CEO de Apple para entender para descubrir que los iPhones se fabricaban en China y por tanto le han quitado los aranceles también a la partida más importante. Es decir, vamos viendo cómo esa idea de voy a ser muy beligerante y luego vamos a negociar, el día de la liberación ha durado 72 horas y se han quitado casi todos los aranceles en el mundo, todos, y en China, como digo, la partida más importante, y se irán quitando progresivamente el resto de partidas. No tiene mucho sentido. Uh-huh. Adrián, tenemos que hablar del respaldo de la Unión Europea, el acercamiento de Pedro Sánchez y un par de temitas más, pero tenemos que hacer una pausa comercial y regresamos en un par de minutos. Te quedas con nosotros, ¿no? Claro que sí. Perfecto, bueno, pues volvemos enseguida con Adrián y seguimos con esta charla tan interesante sobre China. Volvemos enseguida, hasta ahora. Haciendo planes eres el mejor. ¿Recuerdas los 90 minutos mejores planificados de tu vida? ¿O aquel aniversario sorpresa para las bodas de oro de tus padres? Te llevaste oro en planificación. De la misma forma en la que planificas para esos momentos, planifica para protegerte a ti y a los tuyos de un desastre natural. Inscríbete para recibir alertas locales. Prepara un kit de emergencia y haz un plan de comunicación familiar. Proteger a tu familia es el mejor plan que puedes hacer. Grace y Pedro no se llevan bien. You're standing on my tail. Pero hay una cosa en la que están de acuerdo. Hay un asiento correcto para todos. Oh, that's the good stuff. Si eres un perro, Hold on, Pooch. un gato, un pez o un ratón, And I'm a ferret. asegúrate de viajar seguro. How can you be so sure? I'm absolutely positive. En tu próxima aventura, asegúrate de que tus niños estén en el car seat correcto para su edad y tamaño. Hazlo bien con nhtsa.gov/protegidos. Los artistas más importantes de la industria están en Tarima, ofreciendo sus conciertos con una fórmula diseñada exclusivamente para que el televidente se sienta parte del show más interactivo, cubriendo todos los géneros musicales latinos. Entrevistas exclusivas, detrás de cámara, videos musicales, programas especiales, con toda la información de lo último en la música latina y tus artistas favoritos. El canal de música en vivo más querido por todos los hispanos. Tarima, el canal de los conciertos. El impacto de una comida va mucho más allá de alimentar nuestro cuerpo. Porque cuando las personas se alimentan, sus futuros se nutren. Todos merecen una vida plenamente llena. Y con tu ayuda, podemos acabar con el hambre. Únete al movimiento en feedingamerica.org/haz tu parte. Comercio, tu portal al mundo financiero actual. Actualizamos diariamente con nuestros artículos sobre el mercado de valores y el mundo financiero. Encuentra artículos educativos,
entrevistas exclusivas en video y mucho más. La economía en tu idioma. Escanea el código QR y visita Comercio TV ahora. Gracias por seguir con nosotros. Estamos charlando con Adrián Díaz Marro acerca de China y de su posición en esta guerra comercial. Estábamos repasando un poquito cuáles son los factores que influyen, ¿no?, en estas cartas que tiene China sobre la mesa, en esta guerra comercial contra Estados Unidos y Donald Trump. Y hablamos un poquito también del tema de los aliados, porque, Adrián, China podría contar con un respaldo que podría venir por parte de la Unión Europea. España, de hecho, ha sido la primera en posicionarse. Xi Jinping le dijo el viernes al presidente de gobierno español, a Pedro Sánchez, que China y la Unión Europea deberían de resistir conjuntamente, ¿no?, las prácticas unilaterales de acoso por parte de Estados Unidos, de Donald Trump. Allá por donde se mire, ¿no?, se ve que China tiene opciones, ¿no? Sí, yo en este caso soy bastante pesimista. Yo como, digamos, del lado chino, no confío mucho en Europa, y no confío mucho en Europa porque ha sido la concubina habitual de Estados Unidos, que obedece a todo lo que dice su amo y no tiene mucha opinión propia. De hecho, Pedro Sánchez, más allá de las intenciones que pueda tener, no decide nada en Europa, y los que deciden en Europa tampoco deciden nada, ¿no? Soy muy crítico. En el libro defino 3 grandes bloques en el mundo. China como gran potencia económica, Estados Unidos como gran potencia militar y Europa como una gran impotencia. Y eso es lo que veo en Europa. Yo no veo... Claro que China intenta buscar aliados, claro que China intenta despertar a países para que vean que esas amenazas que hace Trump, en este caso, que hace Estados Unidos habitualmente, las extiende por todo el planeta, no son en exclusiva contra China. Ha estado Xi Jinping visitando y reuniéndose con Corea y Japón, por un lado, ahora está en el sureste asiático, está buscando aliados permanentemente, pero el poder del dólar, el poder estadounidense todavía es muy grande, y Europa en este caso realmente no la veo como el aliado que vaya a ponerse en manos de China, porque los europeos también tienen la misma información que tienen vuestros oyentes y que tienen los estadounidenses, de que todo lo chino es malo, de que China nos amenaza, de que China es perversa. Entonces el propio votante europeo no quiere un acercamiento con China. Qué bien, Adrián. Incluso tú, que, digámoslo de esta manera, te encuentras en el ojo del huracán porque estás en China, ¿cómo ves esa realidad económica el día de hoy en China o en estos tiempos? Porque sabemos que, de hecho, China lleva tiempo luchando para solucionar sus problemas internos, sus problemas económicos, años de crisis inmobiliaria con una deuda regional elevada y una persistente en el desempleo juvenil. ¿Cómo tú lo analizas en este momento? Bueno, yo impugno absolutamente todo, las informaciones que se dan. Gran crisis y grandes problemas. Todos los países tienen problemas, todos los países sufren crisis, pero ya me gustaría a mí tener las crisis que tiene China, con crecimientos. Yo cuando llegué a China crecían al 12%. Obviamente cada vez un país que va creciendo y va madurando, las economías maduras cada vez tienen menos margen de crecimiento, entonces del 12% pasamos al 10%, y China ya se iba a hundir, al 9%, y China ya se iba a hundir, al 8%, al 7%, al 6%, al 5%, al 4%, pues normal, y deberá acabar con crecimientos del 1 al 2%, que es lo que crecen las economías desarrolladas. Ahora mismo China crece al 5%, ya me gustaría tener esa crisis en España o en otros de nuestros países, ¿no? Con un déficit controlado, con una inflación absolutamente controlada, con una deuda, que se habla mucho de la deuda china, pero antes de pandemia China era uno de los países más saneados del mundo, con muchísima diferencia, a pesar de lo que se dice por la tele. Después de pandemia todavía sigue siendo uno de los países más saneados del planeta, mucho peor que antes, porque durante pandemia se emitió mucha deuda, pero pensemos que China está en torno la deuda estatal está en torno al 80% del PIB. Mientras que en Estados Unidos está al 120% del PIB, de un PIB mucho mayor, por tanto una deuda en términos absolutos muchísimo mayor. Se suele hablar de la deuda secreta de los gobiernos interiores, pero justamente eso es lo que se ha hecho aflorar durante la pandemia, y por eso se ha pasado de una deuda del 60% del PIB, ya digo, una de las economías más saneadas, sobre todo entre las grandes economías, a un 80% de deuda sobre PIB, que eso es elevadísimo en términos chinos, pero sería saneadísimo, por ejemplo, en términos españoles, italianos, franceses, etcétera. Con respecto al desempleo juvenil, ¿no? Este dato que siempre lo dejó de dar China, que está mal por toda
digamos, la censura o el control de la información que hace China, pero es que se está utilizando tan abiertamente contra China que yo no entendía por qué se daba ese dato. Es decir, yo mismo decía, ¿por qué ofrecen un dato que tergiversan permanentemente en Occidente? Pensemos que el dato de desempleo juvenil en grandes ciudades es un dato irrelevante en términos de todo el desempleo en China. China tiene un desempleo del 5%. Tiene un desempleo estructural. En China realmente hay una tasa de desempleo negativa. Es decir, faltan trabajadores. En un país de 1.500 millones, ¿faltan trabajadores? ¿Qué estás diciendo, Adrián? Faltan trabajadores. China se niega a aceptar inmigrantes o los regula muchísimo y hay una falta de trabajadores abundante. Como digo, más allá del paro estructural, que es un paro de gente que no quiere trabajar o que tiene otras fuentes de ingresos, el desempleo en China es negativo. Entonces, si vemos al universitario que acaba de diplomarse y que solo quiere trabajar de lo suyo y que papá paga y me puedo quedar en el sofá jugando a videojuegos, pues sí, de ese grupo de la sociedad china, en las grandes ciudades y solo de 16 a 24 años, en ese segmento hay un 20% de desempleo. Pero incluyendo ese segmento en el total hay un 5% de desempleo. Entonces, es muy importante ser rigurosos con los datos porque muchas veces nos sueltan datos sobre China, habitualmente para contarnos que China se hunde. Yo suelo decir todas las mañanas, uno se levanta, ve la prensa y te explican la razón por la que China se hunde, ¿no? Evergrande quebró como 167 veces en los últimos 5 años. China se ha hundido, díganlo ustedes, el número de veces en los últimos años. China ha atacado Taiwán desde hace 70 años casi cada lunes y nunca ocurren todas esas cosas. Entonces deberíamos empezar a desconfiar en algún momento de los que nos hacen permanentemente estas predicciones, nos cuentan lo mal que va China y sin embargo seguimos viendo y justamente, ¿no? Después de ha habido la semana pasada unos nuevos ajustes de la predicción de crecimiento chino que debido a la guerra tarifaria se prevé que no va a crecer al 5%, que ahora se estima que va a crecer a un 3,5%, creo que es la nueva predicción de los economistas que no aciertan nunca. Y al día siguiente publica China los resultados del último trimestre y bate todos los récords de crecimiento, ¿no? Entonces, obviamente le afectará la guerra tarifaria, obviamente esto no beneficia a nadie, pero estamos permanentemente soltando noticias catastrofistas sobre China. China se va a hundir todos los días y eso nunca ocurre. Fíjate que hoy contábamos aquí, ¿no?, que China crece 5,4% en el primer trimestre, ¿no?, a pesar de toda esta embestida arancelaria. Estabas hablando un poquito también del tema de la sociedad china. ¿Tiene algo China que tú lo sabes bien, Adrián? Y es una cultura del sufrimiento, ¿no?, de la resiliencia, del aguante, ¿no?, y de un respaldo a su líder, independientemente del tipo de gobierno, del tipo de economía, que también me apetece que nos cuentes un poquito. O sea, qué modelo económico tiene China, que esto a veces nos confunde, pero como sociedad esta resiliencia, este aguante, como yo digo, en esa pelea de a ver quién aguanta más, que también puede jugar a su favor, ¿no? Por supuesto, esto lo hablaba hace meses con empresarios que venían a China y les decía, pensad que los que tienen que aguantar las crisis económicas y las guerras tarifarias y todo esto en las clases, como decía antes, ¿no?, las clases medias y bajas estadounidenses, igual que yo, ¿no?, las clases medias europeas, somos personas que hemos vivido en la abundancia, que nunca hemos tenido que trabajar 20 horas al día, que nunca hemos tenido que sacrificarnos, que nunca hemos visto violencia en términos de hambrunas. La sociedad china de hoy, la que vemos conduciendo Ferraris y viviendo en rascacielos, esa gente ha vivido hambrunas, ha vivido las hambrunas más importantes de la historia de la humanidad. Han visto canibalismo, han visto muertes de sus familiares de una forma atroz. Esa gente eran los que cultivaban arroz hace 60 años y esa generación sigue viva y hoy en día viven en la abundancia. ¿Quién pensamos que está más preparado para una guerra de la que sea, ¿no?, tarifaria, económica? ¿Alguien que ha vivido en la opulencia toda su vida y que jamás se ha tenido que remangar? ¿O alguien que viene del campo, que sí que eran antiguos campesinos? Hoy no lo son, pero antiguamente sí lo eran. Están infinitamente más preparados para cualquier combate intelectual o económico los chinos que nosotros, porque vienen de ahí. Y como bien decías, el apoyo a su líder, podríamos hablar de propaganda, podríamos hablar de los adoctrinados que están, no como nosotros, ¿verdad?, que no estamos casi adoctrinados, pero es cierto, los chinos están muy adoctrinados y adoran a su líder. Y esto a veces digo,
cuando la gente dice, no, pero es que están a punto, otra de las típicas noticias con las que se va a hundir China mañana es ya el pueblo está harto del partido y ya quedan pocos apoyos o no sé qué historias, ¿no? Realmente, yo no sé si es bueno o malo, yo no me dedico a hacer apología de la realidad, ¿no? Me dedico a describirla. Realmente el apoyo que tiene Xi Jinping de su pueblo es absoluto. O sea, no es grande ni mayúsculo, es absoluto. Yo a veces digo, pensemos que igual que vemos exiliados organizándose en Miami, no sé, de Cuba o de Venezuela, formando partidos políticos o haciendo lobby o lo que sea, no vemos esto de los chinos. Y mira que los chinos tienen más emigrantes fuera que ningún otro país. ¿Por qué no vemos a los chinos organizándose para derrocar al Partido Comunista desde fuera? Y pensemos que los chinos son muchísimos más, es decir, igual que vemos comunidades de 30.000 o 50.000 latinos del país que sea, que se están organizando desde el exterior contra su gobierno, en China deberíamos contarlos por millones, pero en cambio no vemos ni uno solo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ocurre esto? Vendemos que el Partido Comunista es horrible y que apenas tiene soporte de los chinos, pero en cambio lo que vemos es en la realidad, la preferencia revelada de los chinos es una aprobación total a su gobierno. Ya digo, esto puede ser bueno o malo, no lo juzgo, solo lo describo. Bueno, fíjate que yo estaba pensando en que aquí Donald Trump ganó las elecciones de una manera brutal, con un respaldo prácticamente elevadísimo de la comunidad estadounidense, y ya empieza a haber las primeras grietas, podríamos decir, entre los votantes, ¿no? A raíz sobre todo también de la situación que estamos viviendo. Me quedo con un par de cosas que comentabas al principio, ¿no? De que en esta guerra arancelaria aquí los estadounidenses vamos a sufrir la clase media y baja, allí en China los que van a sufrir son los de la clase alta, y creo que esa es la clave que va a determinar quién tiene el poder o quién tiene el as bajo la manga, ¿no? Aquí lo vamos a sufrir más y lo vamos a sufrir Alejandro, yo, nuestros productores, nuestros compañeros que somos la gente de la clase media. Oye, Adrián, ha sido de verdad un placer, de verdad teníamos que tener esta entrevista sí o sí contigo hoy. Ese libro, China, 21 claves para entender China en el siglo XX, creo que es muy interesante y bueno, ahí dejamos tus redes sociales para que toda la gente pueda seguir informado. Tienes que volver porque nos quedan un montón de temas en el tintero, pero ya sabes que esto es televisión y que el tiempo es oro. Claro de verdad, sí, cuando queráis. Oro puro. Claro que sí, muy amables y ha sido un placer, me he sentido como en casa. Cuando queráis volvemos a hablar. Muchas gracias, Adrián. Para nosotros es un placer tenerte aquí y propiamente porque estás viviendo en China, conoces qué es lo que está sucediendo dentro del país y pues propiamente ves los puntos de una forma diferente que nosotros que estamos en el extranjero los podemos ver. Así es que vamos a estar pendientes y muy cerca de volvernos a contactar contigo ahora que China tiene a un nuevo negociador comercial al frente que es Li Cheng'an. Vamos a darnos cuenta qué es lo que va a suceder, porque obviamente ha habido un cambio y eso Donald Trump podría estarlo aprovechando. Así es que esperamos poder tenerte pronto de nuevo aquí en Buenos Días, Wall Street. Solo te voy a hacer una última pregunta. ¿Cuál va a ser el desenlace para ti de esta guerra comercial? ¿Y cuándo se va a dar? ¿O nos queda un largo recorrido? Yo predicciones no hago, sí que pienso que es inasumible esta guerra para el mundo. Entonces, como pienso que nadie quiere perder, tiendo a pensar que buscarán un acuerdo más antes que después. Perfecto. Bueno, Adrián, te mandamos un abrazo, cuídate mucho y sigue disfrutando de China y gracias por traernos también la realidad, que es importante, ¿no? La realidad que tú estás viviendo, que es la que realmente muchas veces no vemos en los medios de comunicación. Un abrazo a vosotros también. Un abrazo, cuídate, Adrián. Bueno, pues nosotros vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Buenos Días, Wall Street. Hasta ahora, no se vayan.